conocíamos como Bovespa, y quien nos hablará sobre High Frequency Trading y su experiencia internacional. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Primero, antes de más nada, déjame disculparme por mi español un poco brasileño. Ah, Ahí en Brasil tenemos un español con este acento distinto, entonces, perdón, pero voy a intentar hacer con que me comprendan y si hay algo que no comprenda, por favor, pueden parar y decirme. Y me gustaría también agradecer ahí a la bolsa, a la BBC, aquí en las personas representadas por Rafael Aparicio, Juan Pablo Córdoba y a Sobolsa por Jaime López, por la oportunidad de hablar de un tema tan curioso para nosotros, ¿no? Es un tema que yo tengo mucha curiosidad, es un tema que no hay definiciones tan ciertas en los distintos mercados. Es un tema que es aún un reto para las bolsas, los proveedores de infraestructura y para los reguladores, pero que hay una gran oportunidad. Y hasta ahora, mirando las presentaciones que fueron hechas hasta el momento, se puede ver que los puntos donde se puede crear oportunidades conectando estos mercados, un mercado ya un poco más del día a día de negociación de la bolsa y todo, con las oportunidades que vimos hasta el momento aquí, es gigantesco. Entonces, hay mucha oportunidad, hay mucho aún desconocimiento sobre el tema y muchas preguntas principalmente, pero déjame empezar muy rápidamente hablando qué es B3. Muchos probablemente si yo digo que trabajo en B3 no van a conocer, pero a veces si yo digo que trabajo en Bovespa, ahí sí a veces se recuerdan un poco del nombre. Bovespa era la bolsa de Brasil, más recientemente BMF Bovespa. Y la bolsa ahora está pasando por un proceso de fusión con una otra empresa que se llama CETIP. CETIP era la administradora de un gran mercado OTC en Brasil, entonces plataformas de registro de operaciones OTC y un gran depósito de títulos de renta fija privada en Brasil, y tenían también algunos otros servicios asociados a la industria financiera, entonces financiación y gestión de garantías para mercados de financiación de inmuebles, de mercado de automóviles. Y la bolsa pasó todo el año pasado esperando por la aprobación de la fusión con CETIP, y ahora, desde el comienzo del año, tenemos ya una nueva empresa, B3, que trae la eficiencia de ese tip en términos de relación con el mercado, en términos de time to market, y la robustez y el desarrollo tecnológico que la bolsa ya tenía en Brasil, creando una nueva empresa con soluciones ahí para toda la industria que ya está en Brasil, y con sistemas bastante conectados con los players de nuestro mercado. Entonces, estamos hablando de instituciones financieras, gestores de activos, comisionistas de bolsas. En general, ya tenemos entonces un ecosistema ahí bastante eficiente. Y ya entrando un poco más en el tema principal aquí, la idea aquí, diferente de que ya fue presentado hasta el momento, que tenía como objetivo mirar el futuro, mi idea aquí es traer un poco de nuestra experiencia, cómo desarrollamos en los últimos años algunas herramientas, algunos sistemas que nos dieron una infraestructura suficiente para soportar un nuevo tipo de inversionistas que llegó en Brasil ya hace un tiempo, pero se incrementó mucho su participación en el mercado en los últimos 5 años más o menos, que son los HFTs, los High Frequency Traders. Antes de hablar de nuestra infraestructura, es importante que se traga una definición de qué estamos hablando aquí, ¿no? High Frequency Traders
hay una definición que se habla en el mercado, entonces son lo que siempre imaginamos y siempre hablamos, es un subconjunto del trading de algoritmo, son players totalmente sensibles o en su gran mayoría sensibles a velocidad, a infraestructura tecnológica, a latencia, a precios, entonces son en general players muy sofisticados en el mercado. Este tipo de inversionista ya representa una participación impresionante en mercados de Estados Unidos y Europa, por ejemplo. En los Estados Unidos, de 50 a 70% de los negocios ya son hechos por los high frequency. Europa, de 25 a 45%. No hay números tan ciertos sobre eso. Primero porque depende mucho de qué mercado, de qué producto, eso cambia mucho. En Brasil mismo tenemos productos o dentro del mercado de acciones, algunas acciones que tienen 40% de su volumen hechos por high frequency y otras que no tienen ninguna participación de high frequency. Entonces, son números que dan una idea más o menos de la importancia y de la participación de estos players en esos mercados. En la parte de Brasil, en B3, ya hablo un poco ahí como proveedor de infraestructura de mercado. Tenemos dos distintas definiciones dentro de la empresa que miran para ese tipo de inversionista, ¿no? Una de ellas trae un poco de cómo este tipo de inversionista demanda nuestra infraestructura tecnológica, demanda nuestras plataformas de negociación y traen no solamente la parte buena, la liquidez, los volúmenes, pero traen algunas cuestiones críticas que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, los heavy users son todos que tienen soluciones de negociación electrónica, envían más de 500 mensajes por día o 80 mensajes por minuto a la plataforma de negociación. Y los HFTs que llamamos son todos que participan en una política de descuento específico para un mercado de derivados. Y también voy a explicar un poco más cuál es la distinción más adelante, pero entonces es básicamente un grupo que queremos mirar con cuidado y ver cómo se comportan y qué riesgo traen para nuestras plataformas de negociación, para nuestros sistemas. Y el otro es un tipo que queremos tener en nuestro mercado. Es un tipo que trae liquidez, volúmenes y con estrategias en general más no tan agresivas y que miran a hacer arbitraje de precios y cosas del tipo. ¿Cómo este tipo de inversionista empezó a llegar en Brasil? No sé si empezó, pero se consolidó en el mercado brasileño. Para hablar un poco de esta parte, déjame volver un poco alrededor de 2009, 2010, o mismo 2008, que fue cuando empezamos a ver un gran flujo de inversionistas, principalmente inversionistas extranjeros, llegando al mercado brasileño y inversionistas muy sofisticados, ¿no? En aquel momento teníamos no solamente la bolsa invirtiendo en plataforma más moderna, más rápida, con mayor capacidad y inversionistas sofisticados. No era solamente eso. Veníamos que se creaba un ecosistema ahí en el mercado brasileño que fue importantísimo para atraer y para proveer este tipo de inversionista con los servicios que ellos buscaban y resolver los retos y dificultades que ellos enfrentaban. Entonces, teníamos claro la bolsa ya invirtiendo en una plataforma que es Puma Trading System, que tenemos hoy en día, que fue construida junto con la Bolsa de Chicago, una plataforma mucho más moderna que teníamos antes, que fue un poco de la consolidación
de una otra fusión que habíamos pasado en 2008. Entonces queríamos consolidar nuestros mercados, derivados, acciones, y desarrollamos entonces el Puma con más eficiencia y también más controles. Pero en este ecosistema que yo hablo, teníamos comisionistas de bolsas ahí ya mirando en proveer más que servicios de negociación y ruteo de órdenes, sino también se especializando en un tipo de inversionista más exigente que exigía también nuevos conocimientos en tecnología, en conectividad, ese tipo de cosas. Entonces teníamos algunos, principalmente un pequeño grupo, pero que se especializó en este tipo de inversionistas, algunos comisionistas de bolsas que desarrollaron ese tipo de servicio, invirtieron en capital humano que comprendía un poco más de tecnología, que comprendía de conectividad, que sabían cómo estos inversionistas operaban, cuál era su dinámica y que iban ahí a hablar con ellos alrededor del mundo y hablaban en la misma lengua y de igual para igual con esos traders que ya eran mucho más sofisticados que un mercado que teníamos en Brasil. Servicios aduaneros, por ejemplo, parece que no hay nada que ver, pero teníamos intermediarios en el mercado brasileño que crearon una infraestructura para ayudar a esos players a traer sus servidores desde fuera hasta Brasil y poner en la bolsa. Entonces tenían conocimiento sobre servicios aduaneros para ayudarles a traer ahí su tecnología a Brasil. Al mismo tiempo, con este mercado que se creaba, surgían nuevos proveedores de conexión, nuevos proveedores de pantallas de negociación, proveedores de soluciones automatizadas, de algoritmos. Entonces se creó realmente ahí un ecosistema de proveedores, intermediarios, comisionistas, la bolsa del otro lado también invirtiendo en nuevos accesos, DMAs, accesos de negociación electrónica, certificación de softwares. Entonces, si un inversionista llegaba trayendo su solución de conectividad específica, su pantalla, podríamos ahí hacer una certificación de esta pantalla y permitir que él quedase utilizando su sistema, sus pantallas, pero que hablase con los sistemas de la bolsa. Y políticas de incentivo para los tipos de inversionistas que mirábamos como el lado bueno de los HFTs, los que realmente traían ahí volumen y liquidez y todo. Esto es un ecosistema que permitió la consolidación de los inversionistas de alta frecuencia en Brasil. Y ahí ya hablando un poco más como bolsa, ¿qué tipo de conexiones estábamos creando en aquel momento? Hasta entonces ya teníamos una infraestructura de acceso directo que permitía el acceso a la bolsa utilizando la infraestructura de algún proveedor. Entonces, por ejemplo, el primero es la mesa del comisionista de bolsa, la mesa de negociaciones. El segundo, el DMA1, era el tipo que utilizaba la infraestructura del corredor, de la corredora, para se conectar a la bolsa. Entonces, hoy en día podemos llamar un home broker de un DMA1. DMA2 se utilizaba un proveedor de conectividad ahí. Hay muchos vendors en el mercado brasileño. Tenemos más de 30 vendors ahí que proveen este tipo de infraestructura. Pero en aquel momento, más específicamente, si no estoy enganado, en 2009 para derivados y 2010 para acciones, lanzamos también la conectividad DMA3, que es una conexión directa, y el DMA4, cuando el inversionista pone su servidor dentro de la bolsa, que es el colocation. Entonces, 2009, 2010, lanzamos los dos tipos de conectividad en nuestro mercado, lo que permitió y ahí sí consolidó un cambio en este mercado, porque
uno de los ejemplos era que algunos inversionistas que invertían en Brasil a través de un link que teníamos con la Bolsa de Chicago pasaron a venir directamente a Brasil porque ahí ya había la tecnología que les gustaría utilizar, por ejemplo, el colocation, traer sus servidores ahí para dentro de la bolsa con una competitividad más fuerte con relación a sus peers y sus competidores, ¿no? Solo un comentario, es importante mencionar que todos los tipos aquí utilizan siempre un comisionista de bolsa, una corredora, ¿no? O proveyendo la infraestructura para conectividad al mercado o con una especie de surveillance. La corredora es necesaria en Brasil para que se conecte a la bolsa y ella que va a poner límites pre-negociación y cosas de tipo. Entonces hay una cuestión de riesgo aquí involucrada también. Esto muestra un poco, trae un poco de cómo estos cambios y en este periodo realmente vivíamos una revolución, un cambio de característica del mercado brasileño. Y yo mencioné que creamos los DMAs 3 y 4 derivados en 2009, acciones en 2010. Los gráficos muestran cómo esto ayudó a traer el mercado brasileño para un otro nivel de volumen negociado, ¿no? Que se consolidó ahí en un otro patamar. Entonces hoy en día negociamos ahí cerca de 8 billones de reales todos los días en los mercados de acciones y casi 4 millones de contratos del mercado de derivados. Cuando yo hablo de los dos mercados, estoy hablando acciones al contado, estoy hablando de opciones de acciones, estoy hablando de futuros financieros, índices de acciones, futuros de commodities, opciones de estos futuros. Entonces, es una importante parte del mercado brasileño que está aquí en esa figura. Entonces, cambió no solamente los volúmenes negociados, pero también el tipo de inversionista que participaba del mercado en aquel momento, ¿no? Si miramos ahí también alrededor de 2009-2010, en los dos gráficos, podemos mirar que los inversionistas extranjeros, el gris más oscuro, empezaron a aumentar su participación cada vez más en estos dos mercados. En los derivados llevó un poco más de tiempo también porque tuvimos una cuestión de impositiva en Brasil en aquel periodo, 2011, 2010, 2011, pero después se consolidó como un tipo de inversionista muy importante, esencial a Brasil, que ha traído no solamente volúmenes, pero también una sofisticación para los players locales y que ayudó al mercado local a se desarrollar. Aquí es importante mirar que los gráficos están en el mismo tamaño, pero si pensamos que la participación está creciendo y el mercado también que creció, entonces significa que el volumen negociado por ellos, por inversionistas extranjeros principalmente, creció aún más, porque estamos hablando de una proporción de un mercado que está en crecimiento, ¿no? Esto nos da una muy buena idea de cómo ese tipo de inversionista cambió el patamar del mercado brasileño ahí desde 2009-2010 hasta el momento. Si por un lado han traído volúmenes, han traído liquidez, por otro han traído una demanda muy fuerte para nuestros mercados. Volviendo a que hablé en el comienzo sobre los heavy users, que ahí dentro están los trading de algoritmos en general y principalmente los high frequency traders. ¿Qué utilizan ellos de nuestra infraestructura tecnológica hoy en día? En el mercado de acciones, heavy users son responsables por más o menos ahí 50% de volumen financiero negociado, más o menos 60% de los negocios, el número de negocios, y casi 100% de las mensajes enviadas a la bolsa todos los días. Ahí nos
claro que no puede ser 100%, pero es casi 99,9% de todos los mensajes enviados al mercado brasileño todos los días. Lo mismo pasa con el mercado de derivados, responsables por 40% del mercado, 60% del número de negocios y también casi 100% de las mensajes. Ahí está en el azul más claro la porcentaje del total de mensajes del sistema. Ellos son responsables por cerca de 100%. Esto nos lleva a ver cómo, además de volumen, además de liquidez a los mercados, ellos traen también un riesgo sistémico significativo a la tecnología de la bolsa, la tecnología de la infraestructura del mercado brasileño. Y si ponemos en una figura, vamos a mirar que de un lado está la bolsa intentando dar incentivos a ese tipo de inversionistas para atraer más volumen, porque la bolsa va a ganar sus ingresos con base en los volúmenes negociados por esos inversionistas. Al mismo tiempo, preocupada en cómo su infraestructura tecnológica va a soportar todo ese flujo. Y por otro lado tenemos regulación, mirando para eso como algo muy nuevo. Aún en Brasil sigue nuevo, estamos hablando ya de 7 años de experiencia con ese tipo de player en el mercado brasileño, pero aún sigue nuevo y aún sigue una regulación muy tímida con relación a este tipo de inversionistas. Voy a mostrar un poquito más. Entonces, volviendo ahí, tenemos incentivos tarifarios de un lado. Hoy en día damos descuentos para inversionistas que hacen day trade en el mercado de acciones por rangos de volúmenes negociados, y mercado de derivados también, pero es lo que llamamos, ahí que mencioné en el comienzo, los HFTs. Esta política para los mercados de derivados solo se aplica a inversionistas que están ahí en la bolsa registrados como HFTs. Para eso se pasa por una evaluación de un comité que va a mirar la característica de trading de estos inversionistas, los volúmenes que hacen y todo, y ahí sí pueden aplicar el descuento para aquel inversionista o no. Pero siempre el inversionista hay que pedir su comisionista de bolsa que haga un pedido en la bolsa para entrar en una evaluación del comité de la bolsa. Pero es una política que estamos siempre revisando, y la elegibilidad es evaluada cada 2 meses para cada inversionista específicamente. Entonces, de un lado es la bolsa intentando traer la parte buena de los HFTs para el mercado, incrementando negociación, incentivando la negociación de arbitraje de precios y principalmente los market makers que ganan ahí con las diferencias del spread, de la compra y venta. Entonces estos son los que van a cerrar más los spreads de los mercados, bajar los costes para los otros tipos de inversionistas y traer la parte buena a nuestro mercado. Como mencioné, del otro lado hay la regulación. Yo hice una comparación muy sencilla aquí de la regulación brasileña hoy en día con relación a este mercado y de otros países. Realmente los Estados Unidos y Europa, las regulaciones de esos mercados ya están mucho más desarrolladas con relación a esos players, con relación a inhibir prácticas abusivas o de formación de precio, de demanda artificial en esos mercados, principalmente prácticas como spoofing, front running, que son prácticas también en Brasil, que son prácticas ilegales, pero ya tienen un poco más definidos qué son las prácticas ilegales en esos lugares y qué no. Los mercados asiáticos traen ahí ya un poco China un poco distinta de Japón. Japón ya tiene un poco de su regulación más abierta a los HFTs. Si comparado con China, China es un mercado súper regulado, mercado de capitales muy súper regulado.
los que conocen un poco mejor ahí van a saber que necesitan de cuotas para invertir fuera de China, se necesita cuotas para invertir en China y todo, entonces es un mercado muy regulado y pienso que la regulación aún deja la actuación de los HFTs en el mercado chino un poco tímida, un poco baja. En Brasil, la regulación ya pone negociaciones o estrategias de creación de precios, demandas y ofertas artificiales como algo como crimen, como algo malo, pero en grande parte deja para que la bolsa haga el seguimiento del mercado y entonces la bolsa actuando como autorreguladora del mercado hace todo el papel de monitoreo del mercado y seguimiento del mercado. Esto, la bolsa tiene también la BSM, que es una otra institución, parte de la bolsa, pero hace un rol de autorregulación para los comisionistas, para los miembros de la bolsa, ¿no? Entonces, es una regulación aún tímida, pero esta cooperación entre el regulador y la bolsa con un papel ahí de autorregulación, se desarrolló tanto que la bolsa es casi responsable por todo el seguimiento del mercado y la regulación de las cuestiones de negociación y postnegociación. Como bolsa, volvemos para un otro dilema ahí. Si sabemos ahí todos somos del mercado, participantes del mercado y sabemos que cuando pasa algo es muy común que se diga el problema está en la bolsa no tiene controles, la bolsa tiene reglas que no miran de la forma correcta a este tipo de inversionista, pero estas son líneas de defensa importantes cuando hablamos de los HFTs. Hay que tener, aunque sean impuestos por el regulador, por la bolsa, hay que tener líneas de protección en el nivel del inversionista y yo voy a mostrar cómo nosotros desarrollamos ahí también en estos distintos niveles este tipo de control, pero controles en el nivel del inversionista, controles establecidos por los comisionistas de bolsa y claro, la bolsa también es parte de esta infraestructura y tiene un rol importante, pero no sola, pero sino dentro de un contexto más grande de protección al mercado, a las prácticas abusivas. En Brasil especialmente, y ahí yo sé que el mercado colombiano también camina para algo más cerca de eso, con la fusión entre bolsa y depósito. Brasil tenemos una infraestructura totalmente vertical e integrada, o sea, la posnegociación es parte integrante de la misma institución, la bolsa. Entonces, todos los negocios que pasan, que ocurren en el sistema de negociación, son automáticamente aceptos y absorbidos por la posnegociación, la liquidación y compensación. ¿Y qué queremos con estos controles? ¿Y qué eso tiene que ver con toda esta cuestión de controles, mirando los HFTs? Un simple fato de que no queremos propagación de los errores desde la negociación a la posnegociación. Probablemente el impacto sería mucho más grande que si en la negociación miramos una práctica abusiva, cerramos un límite de mensajes aquí, desconectamos un otro inversionista ahí. Entonces, no queremos la propagación de errores para la posnegociación. Esta es una cuestión muy clave, principalmente para nuestro modelo ahí en Brasil. Entonces, la bolsa desarrolló distintas herramientas de control, de formación de precios. Ahí tenemos túneles de rechazo, túneles de subasta para controlar la variación de precio de los activos. Tenemos herramientas para controlar el crédito de los inversionistas. Ahí tenemos una herramienta muy importante que es una herramienta de riesgo pre-negociación,
donde la bolsa pone un límite para cada corredora, cada comisionista, y el comisionista va ahí y hace la división de cómo quiere hacer la división de ese riesgo para sus inversionistas individualmente, ¿no? Y ahí se mira límites con relación a la cantidad negociada, con relación a la exposición de cada inversionista específicamente. Si está intentando negociar y tener una exposición más grande de que está ahí registrada en esta herramienta, sus órdenes simplemente no van a llegar al book de negociación. Y controles que van a proteger la infraestructura tecnológica de la bolsa como proveedora de infraestructura tecnológica. Entonces tenemos algunas funciones como cancel on disconnect, que se puede desconectar, o si un inversionista se desconecta involuntariamente por algún problema de la plataforma de negociación, sus órdenes que están ahí van a ser canceladas. Es un ejemplo. Market protection, el inversionista registra ahí cuál es la exposición máxima que quiere tener en determinado producto o grupo de productos. Si su robot, si su algoritmo empieza a enviar órdenes de compra-venta desordenadamente, esta funcionalidad, por ejemplo, va a limitar la exposición que quiere tener en determinado mercado. Throttle, que pone en una cola, en una fila, los mensajes que se envía a la bolsa, además de una cuota específica que tiene cada comisionista de bolsa, por ejemplo. Entonces también mira, por ejemplo, la actuación desordenada de un algoritmo, de un robot que empieza a enviar órdenes por algún motivo ahí a la bolsa. Y estas órdenes van a entrar en una cola y en general los HFTs deciden por cancelar las ofertas, las órdenes que entran en esta cola. Y FirmSoft, que es una funcionalidad que permite que los comisionistas puedan desconectar un determinado inversionista, un cliente, y cancelar sus órdenes. Esto permite que si el comisionista está mirando alguna actividad desordenada, alguna actividad que no está en línea con la actividad normal de un algoritmo, puede desconectar y hablar con el inversionista acerca de eso. Lo que queremos con todo eso, evitar que tengamos un flash crash, ¿no? Pienso que una de las cosas más importantes que tenemos con el fato de sermos mercados en desarrollo, tenemos una experiencia a veces que se pasa un poco después, un poco más tarde que los mercados más desarrollados como Estados Unidos y Europa, es aprender con las situaciones que ya pasaron ahí y evitar que tengamos situaciones como un flash crash en nuestra bolsa. Con las herramientas que mencioné antes, un problema exactamente como ese sería prácticamente imposible en nuestro mercado, ya que se limita la actuación o pone parámetros para actuación de los algoritmos en nuestro mercado. Entonces, algunos mensajes que me gustaría dejar aquí como conclusión. La primera es una discusión si es bueno, si es malo. Hay las prácticas legales y las ilegales. Estamos hablando de las legales. Entonces, en términos de prácticas legales de formación de precio y de demanda, no es una discusión más si es buena o mala, sino es una realidad. Y los players de mercado tienen que ver esto como una realidad. Aquí estamos. Uno de los valores más importantes que nosotros en Brasil vemos para nuestro mercado es justamente la capacidad de estarmos listos y proveer la infraestructura para una diversidad de tipos de inversionistas. Si hay un tipo de inversionista queriendo comprar un tipo de activo, no hay mercado, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos infraestructura que posibilita
distintos tipos de inversionistas actuar en nuestro mercado, desde personas naturales, físicas, hasta HFTs. Tiene que encontrar ahí una infraestructura ideal para sus negocios. En este contexto, los mercados tienen que estar preparados con infraestructura y los controles ideales para mitigar los riesgos que esos distintos tipos pueden traer. Entre regulación y control de la propia bolsa o una autorregulación ahí de las bolsas. Es una cuestión importante principalmente porque a veces si la regulación no trae un punto específico, los proveedores de infraestructura piensan que no se necesita de este punto y seguridad no se negocia. Esta es la mensaje de este punto. Seguridad no se negocia. Entre seguridad y liquidez, seguridad primero y después van a traer liquidez. Entonces, nunca dejar la seguridad en segundo lugar solamente para la atracción de volúmenes, que se puede poner el mercado en un riesgo sistémico importante ahí. Aprender con los errores de los otros mercados, es lo que hablé con relación al flash crash. Tenemos que utilizar estos ejemplos para desarrollar herramientas y mecanismos para protección de nuestros mercados, sin duda alguna. Y un poco de qué pienso para el futuro de este tipo de mercado, este tipo de inversionista, es que la tecnología aún sí es el nombre del juego, como se dice ahí en inglés, el name of the game, pero lo que va a hacer la diferencia es quién puede trabajar con el gigantesco flujo de información que se genera en los mercados hoy en día. Los inversionistas, principalmente los HFTs, que pueden tratar esas informaciones de forma analítica y analizarlas y tomar la decisión de forma más rápida, son los que van a permanecer y que van a mantener su rentabilidad a lo largo del tiempo. Es eso un poco de nuestra experiencia. Muchas gracias.